Bienvenidos sean a una inmersión, profunda. En la oscuridad. En la oscuridad, sí, tras el brillo de un clásico infantil Que todos conocemos. que ¿no? todos creemos conocer, Sí, Blancanieves. ¡Qué miedo! Hoy descendemos a los secretos escalofriantes de este cuento que creíamos conocer, Blancanieves. Así es. Fíjate que nos vamos a entrar en esta oscuridad guiados por dos fuentes muy interesantes. La primera, un análisis de la controversia que ha rodeado al nuevo remake de Blancanieves. Ajá. Y la segunda, una exploración de los aterradores orígenes de este cuento. Y qué miedo. Aparentemente inocente. Sí, sí. O sea, de verdad que uno piensa que conoce estos cuentos de hadas y que son para niños. Ajá. Pero bueno, nuestra misión en esta noche, si te atreves a acompañarnos en este descenso, Este viaje. es desentrañar la verdadera historia oculta tras Blancanieves y comprender por qué este nuevo intento de Disney ha generado Tanta inquietud. tanta inquietud. Sí, ya desde antes de estrenarse la película, Ajá. ya la gente anda Con el cuchillo entre los dientes. con el cuchillo entre los dientes. Sí, y digo, quizás pienses que conoces esta historia al dedillo, De pies a cabeza. pero te aseguro que lo que desenterraremos juntos podría perturbar la imagen que tienes de este cuento para siempre. Exactamente, vamos a empezar por la polvareda que se ha levantado incluso antes de que veamos un solo segundo del remake live action Mm. de Blancanieves. Ajá. Con Rachel Zegler y Gal Gadot al frente, parece que la controversia la ha rodeado como una sombra desde su concepción, ¿verdad? Sí, o sea, desde que se supo que se iba a hacer este remake, Ajá. la gente ya empezó a especular ¡Ay, qué cular! y a sacar las garras. Claro, a ver qué iban a hacer A ver qué iban a hacer con este clásico. con este clásico Que bueno, pues ya forma parte, como decíamos, de nuestra infancia. de la cultura popular. Entonces, esta película bajo la dirección de Mark Webb se ha encontrado en el ojo de una tormenta constante. No ha parado la controversia. Y bueno, pues las decisiones creativas que se tomaron, las declaraciones de sus protagonistas y la reacción a menudo visceral del público en las redes sociales han convergido en un fenómeno Bastante inusual. bastante inusual, sí, para una producción de Disney. De Disney, que generalmente pues no se mete en estas aguas. No, generalmente no. Y bueno, esa reacción ha encontrado una vía de expresión particularmente llamativa, ¿no? La calificación en IMDb he leído que ha alcanzado un nivel bastante sombrío Sí. para una película de este estudio. Lo que resulta escalofriante aquí es la magnitud de ese rechazo actualmente de Blancanieves. Ostenta en una calificación de apenas 1.8 sobre 10 ¡Wow! en IMDb, Muy baja. basada en la opinión de más de 82,000 votantes. Lo más perturbador es que un asombroso 82% La mayoría. de esas calificaciones son de una única estrella. Caray. Esto sí que es preocupante, ¿no? O sea, esto la coloca junto a películas que son consideradas Sí. de forma casi unánime como auténticos desastres cinematográficos, como mencionaba el análisis. Dragon Ball Evolution o Son of the Mask. Un club bastante tenebroso, Tenebroso. por decirlo de alguna manera. Sí, películas que no queremos ni recordar, No. que tratamos de olvidar De borrar de nuestra memoria. de nuestra memoria. Y bueno, esta comparación con filmes tan notoriamente vapuleados subraya la intensidad del descontento del público. Totalmente. Esto nos obliga a preguntarnos cuáles son los oscuros motivos detrás de esta reacción tan severa. Exacto. O sea, ¿por qué la gente está tan molesta con esta película? Ajá, Todavía ni la vemos. todavía ni la vemos. Pero bueno, pues el análisis que tenemos a la vista señala varios factores. Vamos a ver cuáles son. Por un lado, la elección de Rachel Zegler, una actriz de ascendencia colombiana, para dar vida a un personaje tradicionalmente descrito como de piel blanca, como la nieve. Ahí está. Desató críticas desde un sector más conservador. Claro, porque la imagen tradicional de Blancanieves es pues eso, ¿no? Una mujer de piel muy blanca, cabello negro, labios rojos. Y ese fue sin duda el primer foco de esta tormenta. Pero la situación se enrareció aún más con las declaraciones de la propia actriz acerca del enfoque romántico de la película original, ¿Qué dijo? al que no dudó en calificar de anticuado. Sí, ay, sí que tocó fibras sensibles. Sí, esas palabras no resonaron bien en muchos que lo interpretaron como un ataque a un clásico, Un clásico. que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones. Claro, la gente creció con esa historia, Exacto. con esa imagen de Blancanieves. Y bueno, parece que tocar las fibras sensibles de la nostalgia puede ser un juego peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso, sí. Y a esto debemos sumar los cambios argumentales que se han anunciado, que han generado escalofríos en algunos. Cuéntame.
La sustitución del príncipe por un nuevo personaje llamado Jonathan, la transformación de los enanos en criaturas mágicas de diversidad racial y de género, y la eliminación de elementos tan icónicos como el ataúd de cristal. Todo esto ha contribuido a la sensación de que se está desdibujando demasiado la esencia del cuento original. Es como si estuvieran haciendo otra historia con el mismo nombre. Exacto, como si le hubieran puesto el nombre Ah. de Blancanieves. Wow. Pero realmente No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Es otra cosa. Y además, el análisis menciona un factor externo, pero no por ello menos inquietante: las tensiones políticas relacionadas con las posturas públicas de Gal Gadot e IMDb sobre el conflicto Israel-Gaza. Resulta asombroso cómo elementos ajenos a la película en sí pueden influir de manera tan marcada en la percepción del público. Totalmente, o sea, ya no es solo la película, sino todo lo que la rodea. Todo contexto. Político, Ajá. racial, de los actores, de la plataforma. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el arte Y el entretenimiento. a menudo se entrelazan con debates sociales y políticos más amplios. Las sensibilidades contemporáneas chocan con las interpretaciones tradicionales, y Blancanieves parece haberse convertido en un punto álgido de estas tensiones. Es un campo de batalla Exacto. ideológico. Lo que me resulta particularmente intrigante, casi como una sombra acechante, es la posibilidad de una campaña coordinada de review bombing. Review bombing. Sí, la marcada diferencia entre esta calificación en IMDb y lo que cabría esperar de otras métricas sugiere que hay algo más oscuro moviendo estas valoraciones negativas. Interesante. Para ti que nos escuchas, el review bombing se refiere a un esfuerzo coordinado de un gran número de personas Lo sé mucha gente. para dejar reseñas negativas de un producto, en este caso la película, Ok. a menudo por motivos que van más allá de su calidad real. O sea que no necesariamente la han visto, Exacto. pero ya están dejando una mala reseña. Es una hipótesis plausible, dada la magnitud y la uniformidad de las calificaciones de una estrella. Tiene sentido. IMDb, a diferencia de otras plataformas, permite la participación abierta y anónima, lo que dificulta rastrear el origen de estas opiniones y determinar si realmente provienen de personas que han visto la película o si forman parte de una campaña organizada. Es muy difícil saberlo con certeza Sí. en este caso. Este fenómeno, por cierto, refleja un cambio en el poder de la audiencia, Ajá. donde la acción colectiva en línea puede impactar significativamente la percepción de una película, Claro, incluso antes de su estreno, antes de que salga a la luz. resaltando la fragilidad del control de los estudios En la era digital, en la era digital. donde ya no controlan la narrativa Exactamente. al 100%. Ahora hablemos de las frías implicaciones económicas para Disney. Oye, que es donde les duele. El análisis señala que la recaudación en su primer fin de semana en Estados Unidos fue de $43 millones. No es una cifra despreciable en sí misma, pero palidece al compararla con su escalofriante costo de producción, estimado en unos 270 millones. ¡Wow! Una diferencia enorme. ¿Una barbaridad? Esa cifra plantea una pregunta crucial sobre la rentabilidad del proyecto Claro. y su impacto en la estrategia futura de Disney. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir con estos remakes? Si consideramos, además de este enorme presupuesto de producción, los considerables costos de marketing, esos 43 millones del primer fin de semana, sugieren un desafío significativo Un gran reto. para que la película alcance el punto de equilibrio, O sea, para que recuperen la inversión. especialmente con el boca a boca negativo, Claro. que podría afectar su permanencia en los cines. Y en las plataformas de streaming. Y si esto se suma a otros remakes live action que no han generado el entusiasmo esperado, con la excepción de algunos éxitos, Algunos pocos. la reacción ante Blancanieves podría llevar a una reconsideración de su enfoque para adaptar clásicos. Sé que a lo mejor ya no vemos tantos remakes. Mencionaste Lilo and Stitch como otro proyecto futuro que Mm, podría despertar controversia. también. Parece que revivir estos cuentos tan queridos Es un arma de doble filo. Es un terreno minado, donde cada decisión creativa, Se convierte en una potencial batalla cultural. sí, cada cambio, por pequeño que parezca, es examinado con lupa por una audiencia que tiene una conexión emocional profunda con la historia original. Claro, la gente se siente dueña Sí, de esas historias. la línea entre modernizar y alienar al público es muy delgada. Es un equilibrio muy difícil de lograr. Pero ahora apartemos por un momento la inquietante controversia del remake y adentrémonos en un territorio aún más sombrío, el aterrador origen del propio cuento de Blancanieves.
Uy, uy, uy. El análisis nos anticipa que la historia original es muy diferente a la versión edulcorada que Disney nos ha presentado. Claro, mucho más oscura. Para entender realmente esta intensa reacción, creo que necesitamos adentrarnos en el material original porque, como descubriremos, la Blancanieves que creemos conocer tiene una historia mucho más oscura y quizás más relevante. Exactamente, vamos a profundizar en esas raíces. Sí, porque ahí puede estar la clave de todo este fenómeno. Lo que resulta escalofriante aquí es cómo un cuento infantil tan icónico tiene raíces tan profundas y en su origen tan inquietantes. La historia primigenia está impregnada de celos viscerales, actos de envenenamiento y castigos brutales. O sea, nada que ver. Nada que ver Por la versión que conocemos. con la versión de Disney. Es interesante considerar que las primeras versiones de este relato, incluso anteriores a los hermanos Grimm, presentaban descripciones mucho más gráficas de la malevolencia de la reina. Y de los castigos infligidos. Para ser realmente era un cuento. Para adultos, Para adultos, no para niños. reflejando a menudo las duras realidades y ansiedades de la época. El análisis solo insinúa estos detalles escalofriantes, pero es suficiente para generar un contraste escalofriante con la imagen que tenemos de la dulce Blancanieves. Y los adorables enanitos. Uno se estremece al pensar qué tipo de sociedad dio origen a una historia tan sombría para ser contada a través de generaciones. Es precisamente ese contraste lo que resulta tan perturbador, ¿no? La versión de Disney, con su énfasis en la magia y el romance y un final feliz, suavizó considerablemente los elementos más oscuros y violentos del cuento original. Totalmente. O sea, Disney lo que hizo fue edulcorar, Endulzar, endulzar la historia. hacerla más digerible para el público infantil. ¿Sugiere acaso la constante sanitización Ajá. de estos cuentos por parte de Disney un cambio fundamental en cómo creemos que los niños deberían ser expuestos a las narrativas? Interesante pregunta. Quizás reflejando un deseo de protegerlos de realidades más duras que sociedades anteriores aceptaban o incluso enfatizaban. Es posible que en otras épocas los niños estuvieran más expuestos a la crudeza de la vida Claro. y por lo tanto estos cuentos no les resultaran tan impactantes. Ahora que vislumbramos este trasfondo tenebroso, no puedo evitar preguntarte, ¿cuál de las dos versiones te resulta más perturbadora ahora? Y qué difícil. ¿La crudeza del origen Ajá. o la potencial profanación de la nostalgia en el remake? Yo creo que la crudeza del origen, porque es algo que no conocíamos y que nos hace replantearnos la historia que creíamos conocer, Es cierto, y eso nos lleva a las conexiones inevitables entre ambas narrativas. la antigua y la moderna. ¿Cómo crees que el conocimiento de este origen oscuro podría influir en la percepción del remake y en la reacción del público? Pues yo creo que al conocer el origen oscuro de la historia, la gente va a estar más atenta a los cambios que se han hecho en el remake y a lo mejor van a ser más críticos con la película. Sí, porque van a tener una nueva perspectiva. Van a tener un punto de referencia diferente. Si conectamos esto a la controversia del remake, podríamos argumentar que la intención de Disney de modernizar el cuento, quizás en intento de hacerlo menos anticuado, como mencionaba la actriz, paradójicamente los alejó de algunos elementos que, aunque oscuros, eran fundamentales en la narrativa original y le otorgaban una cierta autenticidad, por decirlo de alguna manera. Claro, es como si hubieran querido quitarle lo malo, ¿Ah? pero al hacerlo le quitaron también parte de su esencia. Es una perspectiva escalofriante, quizás al intentar eliminar lo que consideraban problemático. Diluyeron la esencia misma de la historia, incluso aquellos aspectos que en su forma original resonaban con miedos y ansiedades universales. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la fascinación humana por las historias oscuras disfrazadas de cuentos de hadas. Ajá. ¿Por qué nos atraen tanto estas narrativas que mezclan lo bello con lo terrible? Tal vez porque reflejan la complejidad de la propia vida, donde la alegría y la oscuridad a menudo coexisten. En una danza macabra. Los cuentos de hadas en su origen no eran necesariamente para niños, sino relatos aleccionadores, llenos de peligros reales y consecuencias terribles. Claro, eran historias que se contaban para advertir sobre los peligros del mundo. La versión de Disney, aunque entrañable, representa una domesticación de esas narrativas originales. El remake, al intentar una nueva reinterpretación, se enfrenta al desafío de equilibrar la nostalgia con la innovación sin perder de vista ese núcleo oscuro que late en el corazón de Blancanieves. Un reto muy difícil de superar. Para recapitular brevemente, hoy nos hemos sumergido en la intensa controversia que rodea al remake de Blancanieves, una película que ha roto récords de bajas calificaciones incluso antes de su estreno. Increíble. Y también hemos explorado el escalofriante origen del cuento, que todos creíamos conocer una historia mucho más oscura y perturbadora. Que la versión edulcorada de Disney.
Lo que sí es interesante considerar aquí es cómo estos dos elementos, la reacción contemporánea Ajá. y el origen ancestral, se entrelazan para ofrecernos una visión más compleja de Blancanieves y de nuestra relación con estos cuentos clásicos. Una visión más completa. Ahora te pregunto a ti que nos has acompañado en esta inmersión en la oscuridad tras el espejo, ahora que conoces la verdad tras la blancura inmaculada y los dulces cantos, Ajá. ¿te atreverías a ver el remake con los mismos ojos? Esa es la pregunta que nos queda. ¿Y qué otros cuentos infantiles que aconaron nuestra infancia podrían esconder secretos aún más siniestros esperando ser desenterrados? Uy, da miedo pensarlo, Miedo pensarlo. pero a la vez es fascinante. Porque nos hace cuestionar todo lo que creímos saber Exacto. sobre estas historias. Y sobre nosotros mismos. ¿Quién sabe qué otras oscuridades se esconden en nuestro inconsciente colectivo? Pues habrá que seguir investigando Habrá que seguir explorando. para descubrirlo.